Bienvenidos a este video titulado Desigualdad social y violencia escolar, un espacio de reflexión sobre una de las problemáticas más profundas y persistentes en nuestra sociedad, la injusticia social. Para introducirnos en este tema, los invito a pensar en la siguiente frase: cada gesto de respeto y justicia en la escuela es una semilla contra la desigualdad, porque transformar el aula es el primer paso para cambiar el mundo. En inglés, promoting respect and justice within educational spaces lays the foundation for combating social inequality and school violence, and meaningful change begins in the classroom. A lo largo de este video abordaremos cómo la injusticia social se refleja en el entorno escolar, tomando como punto de partida el cuento Paco Yunque, del autor peruano César Vallejo. Esta historia nos permitirá analizar situaciones de discriminación, abuso de poder y de desigualdad en oportunidades que lamentablemente aún persisten en muchas escuelas. Desarrollaremos aspectos claves como los datos de la biografía de César Vallejo, el contexto del cuento asignado, con argumentos. También dos situaciones de desigualdad e injusticia en el cuento, análisis de dos casos actuales, la explicación de valores de igualdad y justicia en la contribución del ODS, una breve declamación de Vallejo y nuestras conclusiones. Te invitamos a acompañarnos en este recorrido de análisis y conciencia, porque solo comprendiendo estas problemáticas podremos aspirar a una educación más justa y equitativa para todos. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892, lugar de nacimiento Santiago de Chuco, La Libertad, Perú. Vallejo nació en una familia humilde y de descendencia mestiza y quechua. Se debió a que sus abuelas fueron indígenas y sus abuelos fueron gallegos. Sus padres fueron Francisco Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gorrionero. Fue el menor de los 11 hermanos y sus padres querían que él fuera sacerdote, lo que él en su primera infancia aceptó de una muy buena manera. Desde joven vivió en contacto con la realidad social y económica de los sectores más pobres, lo que él influyó profundamente en su obra. Estudió inicialmente en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco y en 1910 se trasladó en Trujillo, donde ingresó a la Universidad Nacional para estudiar Letras y Derecho. Viajó en Lima en 1911 para matricularse en la Facultad de Medicina San Fernando, pero nuevamente abandonó la universidad por razones económicas, o tal vez por desilusionarse de dicha carrera, que luego regresó a Trujillo en 1923. Viajó a París, donde residió la mayor parte de su vida hasta su muerte. En Europa vivió en condiciones económicas muy difíciles, pero mantuvo una intensa actividad intelectual y política. Trabajó como periodista y traductor y docente en Europa, pero fundó la revista favorable París Poema. En 1926 viajó a Moscú en varios momentos, regresó a España. Durante la Guerra Civil, su compañera francesa fue Georgette Philippe, con quien se casó en París en 1934. Falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. Falleció a los 46 años, víctima de una enfermedad no diagnosticada con precisión. Su muerte aún genera debate entre los estudiosos. Tras su muerte se publicaron poemas. Contexto del cuento novela asignado para un breve ensayo o argumento. Paco Yunque fue escrito por el poeta peruano César Vallejo en 1931. Aunque se publicó póstumamente en 1951, el cuento refleja las injusticias sociales y la discriminación que existían en el Perú de la época, especialmente en el ámbito escolar y laboral, como lo reflejo de una sociedad profundamente desigual. Vallejo denunció el abuso de poder, la impunidad de los privilegiados y la marginación de los más pobres. El relato tiene una fuerte carga de crítica social y está ambientado en un colegio donde se reproducen las diferencias de clases entre los hijos de las élites y los hijos de los trabajadores humildes. Paco Yunque es un niño humilde que asiste por primera vez a la escuela. Su madre trabaja de empleada doméstica y él es tímido, obediente y trabajador. En el aula sufre constantemente abusos por parte de Humberto Grieve, el hijo del alcalde poderoso, quien lo maltrata y le roba su trabajo escolar. A pesar de que todos saben lo que ocurre, el profesor temeroso da la influencia del padre de Humberto, no castiga al verdadero culpable y en cambio reprende a Paco.
El cuento termina mostrando la injusticia y el sufrimiento silencioso de los más débiles en una sociedad injusta. Descripción de dos situaciones de desigualdad e injusticia presentados en el cuento o novela. Paco Yunque, hijo de una empleada doméstica, es tratado con desprecio por ser pobre y humilde, mientras que Humberto Grieve, hijo del alcalde, es favorecido y protegido. El profesor, en lugar de tratar a todos por igual, muestra miedo y sumisión ante Humberto, dándole privilegios y pasándole por alto sus malas conductas. Esto refleja una desigualdad de clase, donde el estatus social determina el trato que uno recibe, incluso en espacios donde debería haber justicia, como en la escuela. Paco Yunque se esfuerza mucho en hacer bien su trabajo escolar, pero Humberto se lo roba descaradamente y se lo entrega al profesor como si fuera suyo. Aunque el profesor sospecha de lo que ha pasado, decide creerle a Humberto y castiga a Paco quitándole puntos y humillándolo públicamente. Esta escena muestra claramente una injusticia, ya que se castiga al inocente y se premia al culpable por el simple hecho de tener poder o influencia. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de un análisis de dos casos actuales donde se relaciona con situaciones de desigualdad e injusticia, tal como se relaciona con la obra de Vallejo. En el presente análisis se abordarán dos casos que reflejan problemáticas actuales como lo expresa Vallejo en su obra, donde denuncia la injusticia y desigualdad que sufren las personas más vulnerables. El primer caso trata sobre una encuesta realizada por ENADES en 2024, donde el 80% de peruanos consideran que existen brechas entre los ricos y pobres. La ENADES también menciona que no basta con el esfuerzo individual para salir de la pobreza, ya que la desigualdad no es solo económica, sino que también está marcada por el lugar de origen, el género y la falta de acceso a servicios básicos. Como César Vallejo nos demuestra en su obra, los datos también nos indican que todavía hay muchos rezagados por un sistema para el que no hay oportunidades para todos en igualdad. Como cree la gran mayoría, la solución radica en un Estado equitativo y comprometido con cerrar brechas. El segundo caso trata sobre una nueva ley en el Perú que ha restringido la labor de las organizaciones civiles, poniendo en riesgo derechos fundamentales como lo es la libertad de expresión y el acceso a justicia. Esta condición es un ejemplo de injusticia actual que, como lo menciona en la obra de Vallejo, aún persiste en nuestra sociedad. También afecta a derechos importantes, como la libertad de expresión y el acceso a la justicia, ya que el Estado no ayuda a las víctimas, en lugar de apoyar a las personas e instituciones que buscan aliviar el proceso judicial, pone todo tipo de obstáculos y extiende el miedo, y el silencio se vuelve más simple que la demanda. Ahora les daré una explicación acerca de los valores de igualdad y justicia en contribución al logro de los ODS 10 como estudiantes universitarios. La igualdad se refiere a que todas las personas obtengan los mismos recursos y derechos que le permitan vivir una vida plena. El valor de la igualdad no tiene en cuenta las diferencias de cada ser humano, ya que independientemente de las necesidades e intereses merecen recibir las mismas oportunidades. Si hablamos de justicia, se trata de una conducta en relación con los demás, que orienta con el bien común a través de la solidaridad, que inclina al hombre a crear su propia realización personal y también a la de los demás. El ODS 10 busca reducir la desigualdad dentro de los países y también fuera entre ellos. Es así que la igualdad debe lograrse con el fin de que todos tengan una vida de calidad, sin importar dónde nacen o cómo viven. Por otro lado, actuar con justicia permite vivir con equidad, teniendo en cuenta que no todos poseen las mismas oportunidades, pero actuando de forma justa se les pueda garantizar igualdad de oportunidades y menos prácticas discriminatorias. Según nuestra experiencia como universitarios, debemos promover el valor de la justicia, fomentando una cultura de paz, diálogo y respeto en nuestro entorno. Ello se refleja en la participación activa en espacios estudiantiles, donde se practica la transparencia y la toma de decisiones democráticas. Soy el alumno Roberto Carlos Rojas. En esta oportunidad le voy a dedicar un poema titulado Piedra negra sobre una piedra blanca, del autor César Vallejo,
el cual pertenece al libro Poemas Humanos publicado en 1939. Me moriré en París, como aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmedos me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves, los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Gracias. Para poder concluir este video, es importante recordar que la injusticia social no es un concepto abstracto, sino una realidad que se vive todos los días en espacios como la escuela. El cuento Pan Coyunque nos muestra cómo desde temprana edad algunos niños son silenciados, excluidos y violentados simplemente por su origen o condición social. Esta historia, aunque fue escrita hace décadas, sigue hasta la actualidad y nos invita a reflexionar sobre el rol que cada uno cumple en el cuestionamiento de estas desigualdades. La escuela, como espacio de formación y convivencia, tiene el poder de perpetuar la injusticia o de transformarse en un lugar de equidad, respeto y justicia. Por ello, promover una educación inclusiva y consciente es esencial para construir una sociedad más justa, porque el verdadero cambio empieza cuando nos atrevemos a mirar de frente a la desigualdad y decidimos no ser parte de ella. Muchas gracias.